Bienvenidos a In Media Res, el podcast de literatura boricua e hispanoamericana. Soy José Borges, escritor puertorriqueño, además de editor e instructor de creación literaria, entre otras cosas. Hoy tenemos a la autora puertorriqueña Rita Isabel Collazo, que nos hablará de su libro de cuentos 13 puntos de araña. Pero antes, vamos a la sección de publicidad. Mis libros, Esa antigua tristeza, Fortaleza y Cassandra aprende a volar, se pueden conseguir en mi página, elblogdeborges.com. Se pueden conseguir en Amazon y librerías como Casa Norberto, Librería Laberinto, Bookmark y La Casita Books. Si tienes interés en escribir ficción, les anuncio que comenzaremos un nuevo taller de narrativa en septiembre. En esta ocasión cubriremos técnicas de narrativa como la ambientación que transporta al lector a un lugar o época, la creación de personajes memorables y cómo redactar un comienzo que agarre, entre otros temas. Si deseas matricularte o más información, escríbeme a tallerdenarrativajb@gmail.com. ¿Tienes un texto que deseas publicar pero necesitas quien lo corrija y edite? En Editores In Media Res ofrecemos servicios de redacción, corrección o edición a través de la página inmediareseditores.com. Escríbenos por allí para una cotización del trabajo que desees por profesionales con más de 20 años de experiencia en la industria editorial. Y les comparto que esta semana presentaremos la primera publicación de In Media Res Editores. Es una novela titulada Un país en mi pecho, de Frances Bragan Valdejuly. La novela es una historia de amor envuelta en los sucesos del verano de 2019, cuando Puerto Rico se dio a conocer en el mundo por expulsar al gobernador. Fue editada por Alexandra Rodríguez Burgos y diagramada por Natalia Camacho. Se presentará en Plaza del Caribe, en Ponce, el jueves 17 de agosto a las 5 de la tarde y el sábado 19 de agosto en Plaza Las Américas, 3 de la tarde. Tengo entendido que contará con la participación de PJ Cinzuela. Por último, a quienes deseen apoyar este podcast, les dirijo a mi página en patreon.com, José Borges Escritor. Allí podrán hacer una aportación monetaria y ser productores de este programa. Este programa en particular cuenta con el apoyo de Raiza Negrón, Josué Rivera y Cristina Rivera. Y ahora me place presentarles a Rita Collazo. Rita es puertorriqueña, escritora y educadora. Es conocida por su libro Libros Pasajeros. Y hoy nos habla de su libro 13 puntos de araña. Bienvenida, Rita. Saludos, qué bueno compartir contigo. Igual acá. Vamos a empezar con un poquito de ti, cuéntanos un poquito de ti, además de que ya he hablado. ¿Cómo es que llegas a la profesión de escritora? Bueno, yo siempre digo, comienzo aclarando que yo no me considero escritora, sino que soy una lectora que a veces escribe. Insisto en eso, en el proceso de conversar sobre mi proceso de escritura. ¿Cómo llego? Bueno, desde pequeña siempre me han interesado las letras, pues porque siempre he estado rodeada de libros. Yo creo que el que estés rodeado de libros te lleva a leer mucho y también a desear escribir. Así que vengo de una familia donde los apellidos podrían ser apalabrados y letreridos. Así que en ese sentido yo creo que por ahí viene ese proceso de escritura. Recuerdo que como a los 9 años me regalaron una maquinilla que aunque era de juguete escribía. Y mi primera historia la escribí en esa maquinilla de juguete. Pero ya más formal, pues yo soy, como bien mencionaste, educadora, soy guía Montessori, trabajo con adolescentes. Ese ha sido, bueno, la mayoría del tiempo en que he estado trabajando ha sido con adolescentes, y por un periodo como de una década guiaba un proceso donde se integraban las artes plásticas, escénicas y literarias en una presentación teatral. Y todos los años, junto a los jóvenes, preparábamos un libreto. Así que a nivel un poco más formal de escritura, yo diría que esa fue como la mayor formación, y está bien vinculado a lo que es escribir para representar. Y era teatro no para estudiantes, sino representado por estudiantes, que yo creo que eso también le daba una magia especial. Así que esa disciplina de escribir y saber que lo que estoy escribiendo va a llegar, en este caso no a un lector, sino a un público,
se dio en ese proceso de más o menos una década, guiando ese proceso de integración, ¿verdad?, de artes plásticas, literarias y escénicas. Así que, pues, mira, era como un domingo familiar. Le llamábamos carnavales, pero era como un domingo familiar donde habían diferentes actividades, pero el centro de la actividad era una presentación teatral donde se seguía un ciclo de 3 años con unas temáticas, porque obviamente era un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No era solamente era guiar un proceso de aprendizaje colectivo y comunitario. Así que se trabajaba cada 3 años el ciclo de identidad, sociedad y universo, ¿verdad? A partir de un todo. Así que las temáticas de esa escritura pues dependían de ese año de investigación que se estaba trabajando. Yo te diría que eran representaciones un poco atípicas porque se trabajaban, a veces trabajábamos textos, integrábamos textos de escritores como Eduardo Galeano, ahora se me escapan otros, ¿verdad? Pero recuerdo que a Galeano lo usábamos mucho, es muy bueno para trabajar con adolescentes italianos. Y se integraba ese libreto también con textos que yo guiaba a los jóvenes en su escritura creativa, y entonces se trabajaba esa temática. Así que no eran como tal necesariamente obras de teatro con una trama en particular, sino era más bien un homenaje casi siempre a lo que es la narrativa, ¿verdad? La narrativa, pero en este caso representativa. Sí adaptamos en algunos momentos. Oh, bueno, no, ya ese proyecto yo lo dejé hace años, ¿verdad? Yo creo que la última vez que trabajé un proyecto así, yo guiando el proceso directamente, fue como en el 2014. Okay. Luego, cuando me muevo de ese proyecto donde era, ¿verdad?, guía Montessori, y me muevo a dirigir una escuela alternativa en Yabucoa, una organización sin fines de lucro, como directora ayudé un proceso similar, pero ya yo no estaba trabajando directamente. Lo que hice fue guiar el proceso de los recursos que entonces trabajaron con los jóvenes que en ese momento hicieron la representación y fue muy bueno. Sí, y ahora en Yabucoa, el centro donde yo trabajé, al año o 2 años de yo ¿verdad?, dejar ese espacio de trabajo, cerró porque entre los temblores y la pandemia fue muy cuesta arriba para la organización continuar con ese centro. Sí siguieron con el de San Juan, pero el de Yabucoa no sobrevivió a la crisis que trajo, ¿verdad? Okay. Recuerda que veníamos de María, sí, para luego entonces esas 2 crisis, el centro no lo logró. Así que sí, ellos seguían porque esta organización sin fines de lucro se centra precisamente en integrar las artes en su proceso educativos, así que sí, seguían haciendo trabajos artísticos de todo tipo, ¿verdad? Pero ese en particular no necesariamente. Estuvo ahí un ratito por lo menos. Estuve un ratito, sí, de hecho esa experiencia de 4 años y medio en Yabucoa fue extraordinaria, porque fue una transformación de una comunidad que las artes eran para los, ¿verdad? Los adolescentes veían las artes como para los niños, ellos eran más deportistas, ¿no? Entonces, eso de artes era como que crayolas y lápices de colores para los niños pequeños, ¿verdad? No había esa conciencia. Y de tener esa visión, además de los procesos de una cultura voy a decirlo, de violencia, ¿no? De resolvemos a los puños, a las peleas, los conflictos, a entonces ir poco a poco transformando en que hay otras alternativas para relacionarnos, ¿verdad? Hay unas alternativas de diálogo. Y esa transformación se dio en apenas 2 años. O sea, el equipo de trabajo en esos 4 años y medio que yo estuve en Crearte fue extraordinario. La transformación que se hizo con la comunidad, el impacto que hubo a las poblaciones,
de jóvenes que, como te digo, descartaban hacer arte. A los 2 años querían exponer sus piezas de arte en los museos, querían visitar museos, querían ser parte de los museos. Jóvenes que quizás, ¿verdad? No, las destrezas de escritura, de lectoescritura no estaban tan desarrolladas, de repente estaban trabajando con textos para interpretar como de Galeano o de Humberto Eco, o sea que estamos hablando de una transformación en muy poco tiempo extraordinaria. El arte transforma, así que, y ante María, porque fueron los años en que empezó María, y ese centro se convirtió en un espacio también de un centro de acopio y distribución para las poblaciones. O sea que estamos hablando que dentro de la crisis el arte transformó y también pues fue un oasis en ese proceso de María, porque para Yabucoa fue quizás más impactante que para otros espacios. Sí, bueno. Yo sé que en muchos espacios fue terrible, pero no sé, Yabucoa fue uno de ellos. Exacto, pues Yabucoa fue por donde prácticamente entró la huracán María. Entró el huracán María. Fue de los sitios más devastados esa área, aunque toda la isla quedó devastada, pero ese punto de impacto pues causa mucho daño. Sí, y sé que en el centro de la isla se vieron tan afectados como en Yabucoa, pero ese periodo después de María, esos meses, una vez yo vivo en Caguas, ¿verdad? Así que mi ruta era de Caguas a Yabucoa. Una vez llegaba al punto de Humacao, yo perdía total comunicación. Así que yo sabía que hasta que no regresara, yo no tenía manera de comunicarme con nadie. Y mucho trabajo lo hacía en la madrugada, porque desde Caguas sí podía enviar informes, sí podía hacer, ¿verdad? Todo lo que no podía hacer en Yabucoa, ¿verdad? En Yabucoa ya era el hacer directo con la gente, pero todas esas otras cosas. ¿Cuánto tiempo después del impacto de la tormenta? Eso me estás describiendo. No sé, Yabucoa estuvo sin servicio de electricidad como ¿verdad? María fue en septiembre, estuvo como hasta enero. Servicio de agua tuvo mucho antes, por eso rápido, por eso pudimos comenzar a dar servicio, yo te diría que a 2 semanas de María. Bajo condiciones bien fuertes porque hubo lluvias y entonces era terrible, pero era necesario empezar a dar los servicios porque los jóvenes para empezar necesitaban una comida diaria caliente. Vamos a empezar por ahí. La gente necesitaba eso y necesitaba un espacio donde ¿verdad? Respirar un poco y salir de lo que era el entorno de devastación que había en el espacio. Sí, hasta enero estuvimos sin electricidad. Después todavía se estaba sintiendo la tormenta. Sí, y como la gente estaba enterada de lo que ocurría, era a través de las radios. Las radios, yo recuerdo que esa era la rutina del alcalde, de hecho. El alcalde todas las mañanas iba a la radio a dar como que informes de lo que estaba ocurriendo en esos sobre todo los primeros 3 meses. Y luego se iba a hacer las brigadas de repartición de agua, de alimentos y demás. O sea que 1940, bueno, sí. Y muy importante, Borges, porque cuando, por ejemplo, como el centro, ¿verdad? Esta organización, su centro principal está en San Juan y tenía este otro centro en Yabucoa. Y hubo momentos en que yo pues primero se tuvo que trabajar en Caguas, en unos almacenes que había luz, o sea, había manera de conectarse a internet y luz, ¿verdad? Con unos generadores. Pero luego cuando ya San Juan se estabilizó, en unos momentos dados que yo viajaba a San Juan para poder hacer informes y demás, ¿verdad? Que nos hemos ido, oye, como que nos desviamos del tema literario, pero el contraste era tan grande que yo decía, mi equipo de trabajo son extraordinarios, porque ya, ¿verdad? Con los generadores de energía eléctrica, San Juan estaba funcionando, pero en Yabucoa estábamos como tú dices, en otra dimensión, en otra época, era como si entrases a otro espacio. Y te digo, la gente que trabajó esos meses, ese año en Yabucoa, yo me quito el sombrero porque hicieron un trabajo extraordinario. Pues, mira,
vamos a hacer esto con 13 puntos de araña, pues yo sé que en 13 puntos de araña hay un cuento que tiene un poquito que ver con los días después del huracán. Y así podemos de una vez entrar de lleno en 13 puntos de araña. ¿Y cómo es que tú llegas a esta idea de este libro? 13 puntos de araña. De hecho, ese cuento en particular, 13, que trabaja un poco la temática del huracán María, del impacto del huracán María, realmente creo que lo habíamos conversado. Tú y yo, Vamos a hacer un full disclosure aquí. Sí, creo que sí. Su inicio, porque ese fue el proyecto de tesis de Rita, y yo fui su director. Nosotros comenzamos, o ella comenzó a escribir antes del huracán, y ella siguió escribiendo durante y después. Y finalmente presentaste, hiciste la defensa de tesis un poquito después del huracán. Ahora sí. Sí, en el 2018. Sí, pues sí, ¿verdad? Hay que poner en contexto, ¿verdad? Pues recuerdo que en algún momento, porque como tú bien dices, yo creo que yo empecé el proyecto de la tesis como en el 2016, formalmente. Tomé una pausa, que recuerdo que fue antes del huracán María. Tomé una pausa y fue lo mejor que hice, porque es que en esos meses yo no hubiese podido trabajar la tesis. O sea, fue como que algo me dijo, tienes que tomarte la pausa, porque recuerdo que fue en el verano, en ese verano previo a la tesis. Y recuerdo que en el proceso, ya después del huracán María, tú y yo conversamos sobre que escribir de lo que estaba pasando era muy cercano, que había como que esperar para uno alejarse y poder quizás narrar o documentar desde la literatura lo que había pasado en Puerto Rico con el huracán María. Sin embargo, aunque habíamos conversado eso, yo creo que había la urgencia o esa sensación desde las entrañas. Hay temáticas que por más que uno se niegue a querer trabajar con ellas, de repente hay que trabajarlas. Y en ese caso, de hecho, creo que son dos, porque luego más adelante, una vez el proyecto de 13 puntos de araña deja de ser un proyecto académico de tesis y se convierte en un proyecto literario, ¿verdad? Para ya publicarse, se incluye otro cuento que también toca un poco la temática de María, pero mínimo, simplemente es como el mar. Así que quería mencionar eso primero, ¿verdad? De cómo hay temas que te atrapan, temas que te ponen entre la espada y la pared y dices, ¿sabes? Sí o sí vas a escribir, aunque tú digas que no estás preparada. Claro, porque nuestra reacción ante de cualquier evento es escribir. Eso es matemático que va a suceder. Exactamente. Sí, bueno, pues 13 puntos de araña, ¿cómo nace la idea? Siempre que tengo oportunidad de compartir sobre esto, es chistoso porque lo primero que surge es el título, 13 puntos de araña. Yo quería escribir algo que se titulara 13 puntos de araña, ese era mi deseo, pero no había logrado, oye, y llevaba años, no fue como que en el 2016, cuando ya empecé a escribir la propuesta 2015, salió, no, yo tenía ese título desde un tiempo atrás. Yo quería escribir algo que se llamara 13 puntos de araña y viene de una anécdota de mi niñez donde mi abuela tejía con bolillos en mundillo, ¿verdad? Y hay un punto en ese tejido que es de araña y a mí me encantaba, eso me atraía, porque hay otros puntos, qué sé yo, de margarita, de más, pero el de araña a mí me llamaba la atención cuando niña. Es una tela de araña. Parece una araña, sí, parece una araña, sí, parece una araña. Parece una arañita, okay. Parece una arañita. Y a la misma vez, pues entonces ya una vez se va tejiendo, bueno, todos los tejidos parecen telas de araña, así que como que es ese juego también. Bueno, pues yo le pedí a mi abuela que me enseñara a tejer con bolillos en mundillo y ella lo intentó. Ella lo intentó y yo aprendí el punto más básico, no llegué al de las arañas, eso no era mi maestría. Así que lo intenté, no me salió, yo creo que yo tejo mejor con palabras, así que pues nada.
Entonces yo creo que desde ahí fue la semillita para ese título que no recuerdo exactamente cuándo se me ocurrió, pero yo sabía que yo quería escribir algo que se llamara 13 puntos de araña. Intenté cuentos, nada, no salía nada que yo me sintiese satisfecha. Así que cuando llegó el momento de crear una propuesta para la tesis, ¿verdad? Para el proyecto creativo, yo dije, este es el momento. 13 puntos de araña llegó, así se va a llamar. Entonces ahí, como he contado en otras ocasiones, yo quería aprovechar la oportunidad de que realmente fuese un proceso de aprendizaje. Así que me reté en el proceso de dar como si fuese un homenaje a la literatura detectivesca, específicamente la clásica, ¿verdad? Agatha Christie, porque desde niña estuve expuesta a Agatha Christie. Primero, no siendo lectora, era por la colección que mi mamá poco a poco estaba haciendo de todas las novelas de Agatha Christie, que son como 80 y pico de libros, de la selección Biblioteca de Oro, que tenía unas carátulas impactantes. Así que mi primer acercamiento detective era ver esas carátulas de esas pinturas que eran, ¿verdad? Después me doy cuenta que son las pistas de las historias, pero en ese momento de una niña viendo estas cosas sangrientas, ¿verdad? Y es la colección de su mamá. Entonces, además de que obviamente mi mamá y mi hermana cuando se sentaban a leer no me hacían caso, yo soy la chiquita de mi casa, así que era como que esa atracción, ¿verdad? A la literatura porque no te hacen caso, algo que es tan y tan extraordinario donde de repente si mami o Elena, ¿verdad? Tenían un libro de Agatha Christie en las manos, pues no había mucho que hacer. Así que pues fue ese momento de, ok, a mí me encanta lo detectivesco, vamos a darnos la oportunidad de intentar entrar en el mundo criminal. Y siempre me ha encantado. Tenías el título y tenías más o menos el concepto, pero además de eso no tenías nada más. Nada más. Así es como surgen estos procesos, es como cazando ideas. Para mí el proceso de escritura es así. Es como de repente hay instantes que tú capturas, ¿verdad? Como si fuese una foto. Tomaste esta foto de esta idea, la capturaste. Y de repente, meses o años después, surge otra idea que capturas. Y yo no puedo explicar específicamente el cómo, se relacionan y las unes y entonces se da la historia. Por lo menos así es mi proceso. Claro, por lo general yo lo que escribo son relatos, ¿verdad? Narrativa corta. Y por lo general es literatura que tiende más a lo fantástico y a lo absurdo, ¿verdad? Es buscar la rareza y la extrañeza en lo cotidiano, en lo que es olvidable, pues lograr que sea memorable, ¿verdad? Esas son mis búsquedas, es ponerle lupa a las casualidades que tenemos diariamente y transformarlas en algo extraordinario. Pero eso es fácil cuando se da desde esa línea, pero cuando entramos en el mundo criminal no es tan fácil. Así que el proceso de 13 puntos de araña no salió con la misma fluidez que quizás salen otros procesos creativos por ese detalle, ¿verdad? Porque estaba retándome a un mundo literario que no era necesariamente en el que está mi espectro, por decirlo así, de escritura. Y sí, para abordar ese problema. Pues la cuestión de retarse es algo que tú sí conocías antes, porque parte de la maestría precisamente era atarle las manos en cuanto a los ejercicios, los cuentos, lo que sea, para que intentaran otras cosas. Y de ahí salían unas cosas bien chéveres. O sea que en esa parte estaba un poquito acostumbrada. Pero ¿cómo abordaste este nuevo reto entonces? Ahora tengo que escribir una cantidad de cuentos detectivescos con mi giro fantástico en algunos casos. Bueno, primero voy a admitir algo. En la maestría, cuando habían esos retos que tú dices que ataban de mano, yo recuerdo que muchas veces yo decía, que esto es lo que hay que hacer. Ok, esto es lo que hay que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea que yo siempre
le buscaba la vuelta y a veces de repente habían como ciertos elementos que te decían, esto no debes hacerlo, y yo, esto se puede hacer, solamente que hay que ver cómo se puede hacer bien. Así que siempre yo como que me salía con la mía un poco en los retos que la maestría de los cuentos te trataba, pero no es lo mismo un proyecto, ¿verdad? Como un todo. De hecho, lo más difícil para mí en la maestría, para crear los cuentos, era precisamente que mi mente trabaja con un todo. Escribir cuentos por escribir, yo no hago eso. Por lo general yo tengo una idea completa y una vez tengo ese todo en mi mente, empiezo a escribir y empiezo a pescar ideas para crear entonces los cuentos. O sea, yo pienso en el conjunto y luego en las partes. Y en la maestría ese fue el primer reto, fue al revés, ¿verdad? En ese sentido. Así que realmente el reto mayor fue la tesis, porque ahí sí que, y no me ató la maestría, me até yo misma. Yo dije, quiero hacer detectives. O sea, que no vino desde afuera, el reto no vino desde afuera, sino que vino desde adentro. Yo quiero aprender, he estado en mi zona cómoda y de seguridad hasta el momento, con los talleres y demás. Ahora no, ahora quiero retarme con algo que realmente no domino. Pues, así que el proyecto culminante le cambia un poco, bastante, yo diría, el juego a los estudiantes. Como tú dices, primero es que no tienes un pie forzado realmente, sino tú tienes que parir la idea, sea cuento, sea novela. Y lo otro es que no hay hay como una fecha límite, pero está básicamente por tu cuenta. No es que tienes que entregar el próximo miércoles ni nada por el estilo, sino que tienes que producir a tu ritmo y a tu paso y bajo tu propia impulso. Y eso a un estudiante le choca de repente. Sí. En mi caso yo no sé si puedo decir que soy disciplinada. Yo creo que soy obsesiva compulsiva cuando tengo una idea. Así que no voy a decir que soy disciplinada porque creo que estaría mintiendo. Pero soy obsesiva compulsiva cuando tengo una idea concreta ya. Entonces eso hace que sea disciplinada. ¿Ves? Entonces en ese sentido, esa parte no fue tan compleja, excepto por los eventos externos que me bloquearon. ¿Cómo solucioné, verdad? Regresando a la pregunta inicial, que cómo solucioné el asunto de enfrentarme a algo que no dominaba. Primero, a mí me acompañaron 13 libros de Agatha Christie durante todo el periodo. Todos los que tenían el personaje de la señorita Marple, porque era ¿verdad? El personaje con el que yo quería trabajar. Y de ahí nacen entonces los personajes de Carlota y Luisa, que son unas gemelas, que son las protagonistas de 13 puntos de araña. De hecho, ¿cómo yo llegué a esas gemelas? Bueno, yo quería trabajar con un momento. Quería trabajar con ese personaje, pero quería que fuese distinto y que fuese boricua, ¿verdad? Que fuese el Caribe, puertorriqueño, porque ese es otro elemento que caracteriza mi escritura. Así que como yo podía traer a una Miss Marple a Puerto Rico, ¿verdad? Así que ahí la mirada fue hacia las mujeres a mi alrededor, mi abuela, mis tías, mi madre. Así que la puse a tejer igual que a Miss Marple, pero vamos a hacerlo en mundillo, que era lo que yo conocía, más cercano. Digo, mis abuelas también tejían pero quería que fuese distinto, ¿verdad? Con mundillo. Y pues ahí entonces se une al título de 13 puntos de araña. O sea, por fin logré darle entonces coherencia a que algo se llamase así. Y pues entonces, además de tener de compañía esos libros, ¿verdad? Esos eran 13 títulos con la participación de Miss Marple. Pues entonces busqué teóricos que trabajaran lo que es la literatura detectivesca y empecé a leerlos.
Porque sí, yo ya había leído literatura detectivesca más allá de Agatha Christie, o sea, no era la primera vez que leía. Así que esa no fue mi preocupación, ponerme a leer literatura detectivesca, no. Porque, ¿verdad? Me gusta y no es que lea tanto, pero me gusta. Y creo que leo más así como los clásicos. Y entonces ahora no recuerdo el nombre del teórico en particular que me gustó su libro, que me gustó sus pensamientos y fue como que mi guía en ese proceso. Pero no necesariamente salí airosa del reto, en el sentido de que definitivamente ese no es mi registro, ¿verdad? Lo detectivesco clásico no es mi registro. Y me di cuenta porque cada vez que intentaba escribir algo con la fórmula clásica detectivesca, me salía chistoso. Entonces, yo decía, no, pues esto no está funcionando. Y a fin de cuentas, entonces dije, sí funciona. Vamos a esos momentos que hay lo más cercano en 13 puntos de araña a lo detectivesco, ¿verdad? Clásico, son momentos jocosos y chistosos, son historias que hacen sonreír hasta cierto punto o reír. Así que le saqué entonces provecho a eso en algunas de ellas, como en Uno por Uno, que aunque, ¿verdad?, es terrible porque es el asesinato de gatos, ¿verdad? Pero es también chistoso por eso mismo, porque son gatos, ¿verdad? Los asesinados son gatos. Y en una más también pues le saco provecho a esa parte donde utilizo la fórmula clásica, pero la transformo en algo jocoso, pero a la misma vez terrible, en algunos casos. Así que esos son quizás los dos cuentos donde más se siente lo detectivesco, esa fórmula del hecho criminal. En los demás hay una exploración con lo que es la literatura detectivesca, de misterio, criminal, pero yo no soy quien para juzgar si es o no es. En ese sentido le toca al lector y a los, ¿verdad?, y a los críticos evaluar eventualmente a 13 puntos de araña desde esa perspectiva. Pero esa fue la manera en que lo pude salvar. Igual, y tengo que mencionarlo, hubo dos bloqueos fuertes en el proceso de escritura. El primero fue empezando porque yo estaba trabajando un libro que todavía no he podido terminar porque lo puse en pausa en ese momento por 13 puntos de araña. Y luego de 13 puntos de araña pues surgió el próximo proyecto que será Ocaso de Flores. Así que ese otro proyecto se ha quedado ahí esperando por mí. Y la cadencia de esos cuentos era con una prosa mucho más poética y nuevamente buscando la rareza en lo común y ordinario. Así que salir de esa cadencia y de esa estética para entrar al mundo criminal, que tiene que ser más real, ¿verdad?, más creíble, más de carne y hueso, pues fue muy complejo. Más cotidiano fue muy complejo. Entonces, para colmo, ¿verdad? Porque si voy a entrar en lo detectivesco, pues vamos a entrar con la muerte, con el cadáver, ¿verdad?, con lo que se espera dentro de lo detectivesco, pero no. Entonces yo insisto en que quiero trabajar precisamente lo cotidiano, pero que los misterios sean cotidianos, que los misterios puedan ser descifrados por una anciana de 70 altos, 80 bajos. O sea, entonces, pues esa premisa que tú mencionas es mucho más verosímil, a mi entender, que una viejita que haya sido testigo y haber estado involucrado en cientos de asesinatos a través de su vida sin tener claro. Una participación oficial en el gobierno y nada por el estilo. Claro, esa quizás era la ventaja. Sí, quizás esa era la ventaja, ¿no? Pero, pues, esos fueron los retos, ¿no? Y a fin de cuentas no me pude pegar totalmente de los fantasmas y de lo fantasmalórico, no me salía la palabra, ni de lo
fantástico, siempre hay un poquito de eso porque no pude, o sea, no, por más que quise, no me pude alejar de esa estética, así que lo hay también. Sí, Hay, el caso que a mí más me hace reír, volviendo al de los gatos precisamente, tiene un elemento ahí fantasmagórico que a mí me estuvo bien cómico cuando lo leí y cada vez que lo recuerdo me trae una sonrisa. Los hechos que ocurren son claro. fatales, pero tiene una manera de trabajar ese cuento que le daba un carisma especial al cuento, creo yo. Sí, fue el primer intento de lograr la fórmula básica, pero pues salió bien jocoso y salió con fantasmas y salió con todo, ¿no? Así que en ese sentido pues fue interesante y fue un proceso de mucho aprendizaje, fue apreciar aún más lo que es la literatura detectivesca, criminal, de misterio, fue apreciarlo aún más porque estuve sumergida en ella, ya en la construcción de desarrollar cuentos, narrativas, y también fue un jugar con los lindes o con las guardarrayas, que a mí siempre me gusta jugar con los lindes y las guardarrayas entre géneros. Eso es algo que también me gusta. Y en este caso, con 13 puntos de araña, ahí esa, ¿verdad? Puede sentirse como una novela contada en cuentos o como cuentos novelados. Así que en ese sentido, pues también fue ese juego porque, bueno, ya que no dominaba la destreza detectivesca, pues sí quería que el lector o la lectora, quien lee, se convierta en detective a la misma vez. Y a través de cada uno de los relatos que se presentaban, fuese descifrando qué es eso de lo que no se habla de Carlota y Luisa, cuál es el misterio, qué es eso que cargan estas dos ancianas, que nadie quiere hablar de ello, porque no es que Carlota no quiera puntualizar, son prácticamente las protagonistas en los cuentos, o si no son las protagonistas, tienen una participación que sí las hace las protagonistas del libro, y eso es todo lo que voy a decir del tema. Exactamente, son las protagonistas del libro y en todos los cuentos de alguna manera están presentes, pero no necesariamente son protagónicas, ¿verdad? No protagonizan los cuentos necesariamente. Así que la idea era que el lector, ese 13º cuento, no está escrito, lo escribe el lector. La voz narrativa es el lector que va construyendo, la lectura que va construyendo esas pistas de esos elementos que nos van contando en cada, ¿verdad? Que se van narrando en cada cuento de Carlota y Luisa. Entonces crean el rompecabezas de la 13ª historia, que es 13 puntos de araña, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Así que es detectivesco en ese sentido, en que el lector se convierte en el que va construyendo la historia 13ª. Porque en realidad son 9 cuentos, donde en uno de ellos hay 3, así que son 12 relatos que te llevan a esa 13ª historia, que es la historia de Carlota y Luisa, 13 puntos de araña. Está escondida, pero está ahí. Está ahí, sí, es cuestión de leer y estar atento. Lo primero más difícil fue comenzar, no sé si... Sí, los 2 bloqueos. El primer bloqueo fue ese, que por eso es que el cuento con que comienza 13 puntos de araña, Besos de mariposa, que fue el primero que escribí para el libro y lo dejé como primero también en el libro, tiene una cadencia diferente. Y para poder encajar en el mundo criminal y en lo que requiere la realidad de lo detectivesco, la realidad es que pues después de mucho, ¿verdad? Tuve que trabajar en él y bastante. Pues ese fue el primer bloqueo. Y el segundo bloqueo, continuaba un poco ese proceso, ¿verdad? Cuando empiezo a percatarme que no me sale, que todo lo que me sale o raro, ¿verdad? O surrealista, que no lleva a ningún misterio ni a descubrir nada,
o chistoso, pues nada, pero sigo trabajando, lo transformo. Y el gran bloqueo, pues fue ese momento, ese verano antes de María, del huracán María, donde pues en mi familia, ¿verdad? Mi mamá se enferma, mi tía muere, que era una de las personas a las que yo le dedicaba el libro, y eso me detuvo. Fue sopesar si lo que estaba escribiendo era anacrónico, si valía la pena. Después vino María, y en esos meses pensé, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué lo que estoy escribiendo? Porque retrataba un Puerto Rico que ya no era. Así que fueron todos esos cuestionamientos sobre si valía la pena o no compartir ese escrito. Obviamente pues también estaba el peso de que pues, quería terminar la maestría, así que había que terminar el proyecto. Y un poco eso fue lo que salvó a 13 puntos de año. El hecho de que fuese un proyecto creativo, académico, para yo poder terminar la maestría, hizo que yo no lo descartara, porque pude haberlo descartado, y pude haber dejado de escribir. Si no hubiese sido por 13 puntos de año. Situaciones en la vida. Sí, por situaciones de la vida, porque no tenía tiempo. De hecho, esos meses yo no tuve tiempo, no había tiempo para pensar en escribir, sino era el momento de vivir y de servir a las poblaciones que lo necesitaban. Así que cuando lo retomo, me dio mucha gracia porque yo sentía que estaba incompleto. 13 puntos de araña para presentarse, ¿verdad? Todavía como en la defensa de tesis, y quien me dio como que el espaldarazo me dijo, no, ya, vamos, como proyecto académico está, pues fuiste tú, ¿verdad? Ya después, si tú quieres hacer algo más, lo haces. Y así fue. En el 2018 entonces lo presenté como proyecto, y luego me tardé hasta el 2021, donde entonces publico 13 puntos de araña con 2 cuentos más, que son Alas Negras y Manzanas Verdes para una niña linda. Ok. El libro estaba para publicarse antes de la pandemia, y la pandemia te... No, porque yo soy así muy creativa, me gusta tener muchos proyectos a la vez. No es cierto, solamente ocurren las cosas como ocurren. Y paralelo al proceso de 13 puntos de araña, bueno, realmente antes, lo que pasa es que se juntó. Como empieza mi proceso de escritura ya más formal, porque ahorita dimos las bases de qué fue lo que me llevó a escribir disciplinadamente, o por lo menos con una rutina, ¿verdad? Que fue el trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Y el teatro, pero el trabajo literario de hacer arte con la palabra comienza en el 2008, pero formalmente en el 2013 con un proyecto al que yo, ¿verdad? Un imaginario al que yo llamo Libros Pasajeros. Y Libros Pasajeros comienza con un libro artesanal, viajero y dispuesto a ser intervenido, que durante 3 años estuvo viajando de mano en mano fuera y dentro de Puerto Rico, y luego que pasaron esos 3 años le perdimos el rastro a esos 3 ejemplares que estaban viajando. Y entonces surgió 13. Sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta el número 13 porque, bueno, siempre me ha gustado el juego ese de la mala suerte. Pero luego, entonces, leyendo, uno descubre cosas bien interesantes, y por eso lo he hecho como que mi número creativo. El 13 es el número de la mala suerte porque, o por lo menos leí en una ocasión, el 12 es el número de la perfección. Entonces, al pasar al 13, rompes la perfección. Por eso el 13 se convierte en el número de la mala suerte. Entonces, eso me parece extraordinario y una belleza literaria maravillosa, ¿verdad? Lo imperfecto. Así que en ese sentido, a mí me gusta jugar con el número 13, por eso. Y he estado leyendo hace poco, precisamente por eso, de la obsesión con el número 13,
que en otros calendarios, como por ejemplo el calendario maya, el 13 tiene que ver con lo sagrado. No he investigado demasiado, pero voy a estar haciendo lecturas al respecto para acrecentar mi enchule con el número 13. La curiosidad. Así que, y también hay leí también algo del no mes, que era que el 13 era el no mes. Así que estoy en esa, investigando más sobre el número 13, pero sí, siempre he estado muy presente. A mí me gusta el número 13. Y ves, me desvié y ya no sé de qué estábamos conversando. Estábamos con lo de los bloqueos y mantener tu... No, ya sé. Estábamos hablando de si 13 puntos de araña era para publicarse en la pandemia. No, era pasajeros, porque como Semblanzas o 6 relatos pasajeros, después que le perdimos el rastro, que quise hacerlo como un libro tradicional, no convencional, tradicional, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes, porque yo veo el libro como un objeto de arte que estimula los sentidos más allá de las letras. Así que estaba sumergida en el proceso de lograr que, como Semblanzas o 6 relatos pasajeros, se convirtiera en pasajeros. Y Pasajeros se publica, sale en el 2019, en diciembre del 2019, y tenía una ruta maravillosa en esos meses de enero, febrero, marzo, para presentarlo, compartirlo. Así era la ruta de Pasajeros, era maravilloso. Y entonces, justo la primera presentación del libro fue el 12 de marzo en Librería Mágica, justo el día antes que nos dijeran no pueden salir de sus casas. Y de hecho fue muy poca gente, pero la gente que fue arriesgada porque ya te estaban diciendo no salgas de tu casa. Sí, así que esa presentación fue una presentación mágica en la Librería Mágica y siempre muy agradecida con todos los que estuvieron presentes, con el apoyo de la Librería Mágica. Fue una presentación muy íntima porque estábamos muy pocos. De hecho, eran 3 personas las que iban a presentar el libro y solo llegó Zambrana, que fue uno de los, ¿verdad?, de los que estuvieron en el cuidado de la edición de Pasajeros. Pero fue un diálogo chévere. De ahí entonces se puso todo en pausa. Y más adelante se hizo una presentación virtual de Pasajeros, que también estuvo chévere. Así que no, realmente Pasajeros fue el que coincide con sí, es el que coincide con la pandemia. 13 puntos de araña estaba en proceso y sale en el 2021. Lo que pasa es que Pasajeros sale en diciembre del 2019, o sea que parece como si fuese bien cercano uno del otro por eso. Vale. De los cuentos de 13 puntos de araña, ¿cuál es tu favorito? Esa pregunta, eso es como preguntar cuando alguien tiene varios hijos, ¿cuál es su favorito? No, yo quiero a mis sobrinos a todos iguales. Sí te puedo decir con cuáles quizás nunca estuve totalmente satisfecha. Eso sí te puedo decir, pero no te puedo decir cuál es mi favorito, pero sí te puedo decir cuál no estuve satisfecha, pero lo leo y digo, no está mal, ¿verdad? Dilución, porque la idea era genial. La idea era genial, pero la genialidad de la idea, que no puedo decirla, porque si lo digo... Cambió en cuanto a su estructura, ¿no? Porque era diferente cuando yo primero lo leí. Y ahora cuando lo estoy repasando, porque lo encontré distinto. Hay más personajes narrando qué está sucediendo, todo soy yo. Yo creo que olvidaste, porque esa fue la última versión, pero sí, después yo sí lo que hice fue modificar ciertos diálogos que trabajaran un poco más, las voces se sintieran, ¿verdad?, más distintas una de las otras. Y sí acorté unas cosas o cambié de lugar. Así que quizás puede ser eso lo que te da la impresión de que es distinto, pero sí fue uno de los que más trabajo me dio. Recuerdo que yo te envié, lo primero que te envié te dije, mira, no lo puedo tener.
terminar, no lo puedo terminar. O sea, ¿cómo es posible que uno no pueda terminar un cuento? Eso para mí era inconcebible, o sea, que me ocurrió. Porque no llevaba nada, porque estaba escribiendo como escribía, ¿verdad? La literatura fantástica, que no necesariamente te tiene que llevar a unos hechos, en este caso necesitaba los hechos. Así que ahí tuve que rehacerlo por completo. La idea, como te digo, es genial, no la puedo mencionar porque es la parte chula del cuento, ¿verdad? Pero nunca me sentí satisfecha con lo que logré con esa idea. ¿Y sería algo que si se te ocurre lo retomaría? De momento no creo. te cae una piedra y dices, espérate, tengo una solución. ¿Quién sabe si lo retomo? Pudiese ser, pero no, quizás no, sino la idea. O sea, extraer la idea y utilizarla en algo fantástico. Eso pudiese ocurrir. Pero no retomar el cuento como tal. Si fuese a retomar uno de esos cuentos, Dale. si fuese a retomar uno de esos cuentos, sería Hierbabuena. Okay. Porque aunque es genial como está, no está bien que yo diga eso, ¿verdad? Que es genial uno de mis cuentos, porque yo siento que es genial. Aunque está, ¿verdad? Hay algo, se puede narrar de otra manera. Okay. Se puede narrar de otra manera. Ese sí. En ese caso, la cambiaría si se te ocurre de otra manera. Si pudiese hacer otra cosa con ese, no tendría ni. Es como me pasa en Pasajeros, me pasa con Legión de Niñas. Yo, Legión de Niñas, cuando estaba en como Semblanza de 6 relatos pasajeros, era una versión muy distinta de la que está en Pasajeros. Y entre una y otra hay muchas versiones. Y todas, para mí, están chéveres. Y pudiese volver a escribir algo más con Legión de Niñas. Pues Hierbabuena me pasa igual. Me encanta lo que hice, pero sé que se puede narrar de otra manera, con otra cadencia, porque la cadencia que tiene es necesaria por el libro, porque es la cadencia de la memoria y la nostalgia. Pero esa historia se puede narrar desde quizás una sensación más de extrañeza. Pero para 13 puntos de araña, la cadencia tenía que ser el de la nostalgia y la memoria. Así que quizás ese uno, ¿verdad? Me atrevería después a jugar con él. Bueno, y dentro de una más, dentro de una más, hay un relato que nunca tampoco estuve satisfecha y ahí no hay genialidad. No me gusta. Lo que pasa es que era necesario. Así que es muy interesante, ¿verdad? También cuando uno tiene que tomar decisiones así. Que es El Dije de la Discordia. Creo que así es que se titula. Sí. Yo sé que le cambió mucho. El Dije de la Discordia. Eso, yo no, o sea, como cuento solo, no, para mí no es, ¿verdad? No me gusta. Pero en esta historia, pero en el marco en que está perfecto, cae muy bien, ¿verdad? Es una pieza necesaria. Así que Dilución y ese son los dos. Pensarlo como un pasaje específico que exacto. Satisfecha de todo. Las protagonistas del libro, Carlota y ahí se me olvidó el otro nombre. Luisa. Iba a decir Lorena, Luisa. Las revisitarías en otra producción literaria. Pues mientras escribía 13 puntos de araña, había momentos en donde no me surgían ideas, pero en otros momentos me surgían muchas ideas y tenía que abandonarlas porque quizás no había el tiempo, ¿verdad?, para escribirlo. Así que no descarto que pudiese ocurrir. Lo que pasa es que sería nuevamente adentrarme en lo detectivesco, o por lo menos en ese pulseo de la literatura de misterio detectivesco. Y en este momento no me siento preparada para hacerlo, pero no lo descarto, porque se quedaron varias ideas chéveres que se podrían desarrollar. Además, Carlota y Luisa son personajes que uno se puede encontrar con ellas caminando por Río Piedras o cuando te montas en el tren urbano.
Eso era algo que Así que comentarte que además de los personajes de carne y hueso, por así llamarlo, Río Piedra también es como un personaje más en este libro, porque casi todo, si no todo, son ambientados en Río Piedra, por lo menos Río Piedra tiene que ver. sí, Adrede, o simplemente salió así. en la propuesta, en realidad yo quería que todo sucediera en un barrio, así como mi barrio, en el que yo vivo en Cagua, que queda, hay partes del barrio que son de Aguas Buenas y partes del barrio que son de Cagua. Yo vivo en el área que es de Caguas, ¿no? Así que yo quería eso, campo, y que fuese en área así. Pero en el proceso de escritura me di cuenta que no funcionaba. Pero yo necesitaba un espacio que yo atesorara tanto como el espacio en el que vivo y que lo conociera, ¿no? Así que Río Piedras para mí es como un segundo espacio, como un segundo barrio, por decirlo así. No, pero como desde pequeña yo recuerdo visitar, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico. De pequeña, mi tío con todos mis primos nos íbamos a correr bicicleta a la universidad, al campus. A veces yo me iba en guagua pública con mi mamá y mi abuela a las tiendas de telas que había en Río Piedra, porque había que ir a buscar tela. Así que tengo muchos recuerdos de mi niñez, o a la librería católica con mi abuela, que a mi abuela le encantaba ir. Así que era viajar en guagua pública hasta allá, era como una aventura, ir a Río Piedra. Y nada, después entonces mi bachillerato lo hago en el recinto de Río Piedras, así que yo me moví en transportación pública. Así que Río Piedra sí tiene la experiencia. sí, sí. Limitada, porque sé que es limitada, pero lo siento mío. O sea, hay espacios que uno hace parte de la historia de uno. Pues Río Piedras es uno. Barranquitas, la plaza de Barranquitas y Barranquitas es otro. Orocovis, pero ahí es porque mi papá es de Orocovis. Y así hay lugares que uno hace como que esto es parte de mi mundito, y Río Piedras es uno de esos. Así que me trasladé a Río Piedras porque no me funcionaba totalmente el lugar que al principio pensé que iba a ser el espacio de Carlota y Luisa. No lo descarté porque sigue siendo, ¿verdad? Se menciona y se trabaja, por ejemplo, Hierbabuena, en una más, está el campo presente, pero ellas se mueven del campo a Río Piedras, que también es muy, muy lógico. Con las historias familiares de mi entorno, ¿verdad? Por mucho tiempo mi familia vivió en el área metropolitana, saltando de lugar en lugar, hasta que entonces hace unos casi 50 años regresan al barrio donde habían nacido, ¿verdad? Que es aquí donde yo me crié. Así que pues utilizo un poco esas nostalgias y esas evocaciones para poder crear un personaje de 80 años, ¿verdad? Porque no había manera de poder darle sustancia si no utilizaba las memorias de mi tía, de mi mamá, de mis abuelos, ¿verdad? Fueron los que le dieron. Por eso... Las protagonistas del libro son una amalgama de tu familia, en cierto aspecto. Sí, no, en cierto aspecto, no totalmente, pero sí hay mucho de las mujeres y vamos, Carlota y Luisa, el nombre, mi papá se llama Carlos Luis, así que surgen los nombres de ella de los nombres de mi papá. Así que sí. También en los nombres puede notar tienes la guía al principio de los personajes y ahí uno puede ver algo, no solo literario, pero sino histórico. Capetillo Lebrón, Isa Capetillo y Lolita Lebrón, o sea que Sí, es viento. sí.
Gautier, si todos los apellidos fueron adrede en ese aspecto. Y ese es un doble guiño, ¿verdad? Esa parte del libro es un doble guiño porque, como yo te mencioné ahorita, yo veo el libro como un objeto y como un todo. Y yo quería hacer homenaje no solamente a la literatura detectivesca, sino a esa colección Biblioteca de Oro, que fue la que me enamoró de Agatha Christie. Así que toda la estética del libro, aunque un poco más grande, ¿verdad? Y con otros elementos, pero toda la estética del libro es una evocación a esa colección, selección Biblioteca de Oro, que mami conseguía en la esquina más recóndita de Teques, en Plaza Las Américas, y que las últimas novelas llegaron desde España, pero no como ahora, sino que una amiga, Mila Ponte, que ayudó en algunos de los procesos literarios, estaba estudiando en España. Yo le dije, mira, mami no consigue estos 2 títulos. Ella, pues yo los voy a conseguir, así que viajan con ella para que mami termine su colección de Agatha Christie. Así que era un guiño también eso. Y en todas esas novelas, al principio, hay un lista, ¿verdad? Una guía para el lector, con todos los personajes principales de las tramas. Así que yo quería hacer eso mismo, aunque no era una novela, ¿verdad? Pero yo quería hacer eso mismo con 13 puntos de araña. Y en el momento entonces de darle nombre y apellido a cada personaje, dije, vamos a hacer un guiño a esa otra de mis pasiones, que es la historia, ¿verdad? Y así que, pues, sí, ahí hay doble guiño. Excelente, excelente. Estabas hablando de planes futuros. Mencionaste Ocaso de Flores. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es Ocaso de Flores? ¿Una novela o es un libro de cuentos o es otra cosa? No. Tú sabes que mi registro es en cuentos. Yo, ¿verdad? Juego con las cuerdas rayas, pero mi centro, mi eje es el cuento. Son cuentos breves. Cuentos que son totalmente de esa otra búsqueda de lo que es la extrañeza, la rareza, en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo que pudiese parecer olvidable, ¿verdad? Es tratar de retratar esos instantes, esa lupa de las casualidades. Son 12 historias divididas en estaciones, en verano, otoño, invierno y primavera. Y son escritos que Pasajeros y 13 puntos de araña fueron procesos de escritura bien lúdicos, ¿verdad? A mí me gusta jugar con las palabras, con las ideas, con las historias. Y uno que otro cuento salía más de las entrañas, ¿verdad? Son cuentos que si tú no sacas esa historia, si no la vomitas en literatura, te consume, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Pasajeros, fue Legión de Niñas, ¿verdad? Porque era esas noticias que todavía seguimos leyendo de maltrato a la niñez, de negligencia, de muerte, de violaciones. Entonces, ¿cómo yo me sacaba eso del sistema? Pues ahí nace Legión de Niñas. En el caso de 13 puntos de araña, pues la mayoría fueron cuentos lúdicos, pero lo que es la historia de Manzanas Verdes para una niña albina es lo mismo. Es sacar de las entrañas una historia que llega a mí y que yo no podía, ¿verdad? Me estaba consumiendo, la tengo que vomitar en las letras, ¿verdad? La tengo que transformar en literatura. Pero por lo general, mis letras son lúdicas, ¿verdad? Son para disfrutarme el proceso. Y sí, hay un contenido social, y sí hay darle voz a espacios marginados, pero no los sufro, como quizás esos dos que te mencioné. En el caso de Ocaso de Flores es diferente. Es al revés. Hay 1 o 2 cuentos que fueron lúdicos. Y el resto fueron cuentos que nacen desde las entrañas. Y es en ese proceso de acompañamiento de mi abuela centenaria, que hace poco cumplió 102 años. Entonces, esta última década de su vida, acompañarla en ese proceso de envejecer, pero no la vejez, de Carlota, ¿verdad? Y Luisa,
que la trabajo, ¿verdad? Ahí, siempre la vejez y la niñez han estado presentes en mi escritura, pero esta es una vejez donde todavía nos movemos, donde todavía estamos presentes en funcionales y trabajando y disfrutando de la vida. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto donde el envejecimiento... ¿Cómo? Es un envejecimiento frágil que estás describiendo. Frágil, exactamente, vulnerable, donde hay un paralelismo con la niñez, pero en la niñez tú vas creando conciencia, ¿verdad? Tú vas adquiriendo voluntad y conciencia e independencia. En ese instante de la vejez, tú estás desprendiéndote de la conciencia, desprendiéndote de la voluntad, o aleteando para no perder la voluntad del hacer, de la autonomía, de la independencia. Entonces, ese acompañamiento a veces puede ser muy doloroso, ¿verdad? Y a veces puede ser muy hermoso también. Hay una belleza también en ese proceso. Así que nos acerca también a lo que es la vida, que también es muerte. Entonces, en ese sentido, pues, acompañar a mi abuela en ese proceso de envejecimiento, ¿verdad? No es lo mismo una anciana centenaria, pues en algunos momentos era necesario escribir. Y yo empecé a escribir en el blog cositas cotidianas. No necesariamente son de mi abuela, quiero hacer, ¿verdad? ese detalle, sino cosas que surgían por el proceso de acompañarla, ¿verdad? No es que trate de abuela, es de cualquier abuela, es de nuestras abuelas y de todos los que somos nietos, de todos los que somos nietas, ¿verdad? Así que es la belleza del que permanece, del que nunca se ha ido, del que está ahí todavía. Así que Ocaso de Flores es eso. Y como son historias que nacieron para el blog, así que eran breves, se empezaron a acumular y de repente dije, aquí hay un libro. Y hay un libro que puedo explorar, algo que me encanta, que es integrar otras artes. Y en este caso eran las artes plásticas, que siempre han estado muy presentes en mis libros, pero lo quería aún más presente. Así que es un libro ilustrado, es un libro para adultos, pero ilustrado. Así que cada cuento está ilustrado y cada estación también tiene su ilustración por dos grandes artistas, Momo y Misael, que se dieron a la tarea de ilustrar cada uno de los cuentos. Y ahora Casa de Flores está en manos del artista gráfico, que es Rafael, donde entonces esa magia de cada historia y de cada ilustración, pues la está transformando en ese todo. Así que Ocaso de Flores es un proyecto muy especial por eso, porque surge de las entrañas, un poco de lúdico, mucho de entrañas. Y bueno, quizás y lo dice al final el epílogo, porque no podía tener solamente 12 escritos, tenía que tener el número 13. Sí, que el epílogo. Bueno, 13. Pues mi abuela se está despidiendo y yo no sé cómo decirle adiós. Y esta es mi manera de decirle adiós. Así que pues Ocaso de Flores es un proyecto muy especial que se supone que saliera en marzo, pero ha tomado tiempo. Después se supone que saliera en julio, pero sigue ahí cocinándose. Así que yo me imagino que lo veremos antes de que termine el 2023, porque me gustaría que fuese en esta primera década de Libros Pasajeros, que estamos en esa celebración de nuestra primera década. Pero no te voy a decir cuándo, porque yo no lo sé. No hay una fecha exacta, pero se asoma. Sí. Excelente. Se asoma. Muy bien. ¿Dónde podemos conseguir tanto Libros Pasajeros como 13 Puntos de Araña? ¿Están disponibles en las librerías del país? Sí, Pasajeros y 13 Puntos de Araña. Pasajeros, bueno, en Laberinto quedan Pasajeros. 13 Puntos de Araña ya no quedan. En algún momento tengo que pasar por allí para llevar algunos más. Entiendo que en el Candil pueden conseguir tanto Pasajeros como 13 Puntos de Araña. En Librería Mágica, en Norberto González. Yo creo que en Tazas y Portadas se acabaron, pero estaban en Tazas y Portadas, en el Rincón del Lector,
¿Se puede conseguir en línea o en Amazon? No, en Amazon no. Todavía no he dado ese salto, me resisto. Todo el mundo me dice, tienes que hacerlo, pero yo me resisto. El libro 787. Sí, está bien. El libro 787. En Floresta Libros, que también es en línea. Así que está por ahí. Lo pueden conseguir o se pueden comunicar conmigo a librospasajeros@gmail.com y también pudiésemos hacerlo llegar, pero no, todavía no he dado un blog. ¿Cuál es? Librospasajeros.com, que es el hogar virtual de este imaginario que es Libros Pasajeros, que son todos los embelecos, ideas que surgen, pues se llevan ahí pueden leer desde reseñas, cuentos en proceso, hay un documental de una banda de thrash metal que se llama Calamity, que por cierto en estos días va a sacar un video, así que pendientes en las redes a Calamity. Yo soy la tití de Calamity, por eso siempre hablo. Entonces hay una serie documental, además de que me gusta mucho la banda, hay una serie documental del proceso creativo de Calamity, porque en Libros Pasajeros nos gusta darle énfasis a lo que son los procesos creativos. Así que pueden ver desde eso, desde un documental hasta escritos diversos. Excelente. Y el proceso de cómo se creó ese libro viajero. Y ahora, en estos días, bueno, también hay unos escritos que se llaman Ramonita Letra Herida, que es la vida de mi mamá cuando ella cumplió 80 años, todos los meses, el día 3, porque ella cumple el 3 de diciembre, pues todos los días 3 de cada mes había un escrito de su vida, que también lo pueden leer ahí en el blog. Y ahora lo que se está documentando pues es la celebración de los 10 años de la primera década de Libros Pasajeros, que se cumple exactamente el 13 de septiembre, porque el viaje de Como Semblanzas comenzó un viernes 13 de septiembre de 2013. Entonces, pues, sí, todo con el 13 y fue adrede. Y entonces, pues, ese día, el 13 de septiembre, vamos a estar liberando 2 quintetos viajeros, uno con ruta al infinito y más allá, como fue Como Semblanza, y otro con una ruta boomerang, con la idea de que regresen a mí y yo poder donarlos quizás a una librería o un museo, con todas las intervenciones de los lectores. Así que estamos en eso, en celebración. Bien interesante este proyecto. Después podemos hablar sobre eso. Sí, cuando salga eso, sí. Además de librospasajeros.com, ¿tienes alguna otra presencia en las redes que quieras compartir? Sí, en las redes nos mantenemos activos en Instagram, Facebook, Twitter. Sí, Libros Pasajeros. No, Libros Pasajeros, sí, nos van a encontrar. Solemos estar más activos en Instagram, pero también pueden ver los enlaces para el blog en Facebook y en Twitter. Realmente nuestro centro es el blog, ¿verdad? Ese es nuestro hogar virtual. Las redes sociales están pues, para darle guiños y recordatorios de que estamos por ahí. Muy bien. Pues Rita, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Creo que fue una conversación bien chévere. Ya sabemos un poquito más de ese punto de araña. Yo los exhorto a que consigan el libro, bien chévere, bien entretenido, y lo van a disfrutar. Gracias. Gracias por el tiempo y el espacio. Amigos, eso fue todo por hoy. Recuerden que además de apoyarnos por Patreon en José Borges Escritor, también nos ayudan inmensamente si comparten este programa y lo califican con 5 estrellas en la aplicación que utilicen para escucharlo. Yo soy José Borges y me pueden encontrar en Twitter e Instagram bajo @jborges y en Facebook y Patreon en José Borges Escritor. Hasta la próxima. Este programa contó con la producción de Raiza Negrón, Cristina Rivera y José Rivera. Libreto, música, producción de sonido y arte por el